Ok, hermanos, buenos días a todos. Y hoy, como decía el pastor Iván, estamos allí en el capítulo 3 de Jueces. ¿No les ha pasado alguna ocasión que cuando hay cosas que nosotros permitimos y que estaban mal en nuestra vida y las dejamos allí, son como un chango que cargamos allí y a veces como que te lo quieres quitar y ahí anda otra vez? Nada más se te cambia de lado, pero ahí está, ¿no? No lo puedes quitar. Y dices, ¿por qué en su tiempo, cuando pude haberlo quitado, no lo quité, ¿no? Y luego son esas cosas con las que Dios viene y prueba nuestro corazón. Son aquellas cosas que están allí presentes, porque, como decía el rey David, aunque ya Dios me perdonó, hay cosas que las tengo aquí presentes porque no debía haberlas hecho, y son cosas que están allí acusándome todo el tiempo. Y el diablo, ¿sabes cuántas veces te acusa a la semana? 24/7. O sea, el diablo te acusa totalmente todo el tiempo y te dice, y te recuerda y te dice, eres bien chafa, eres un cristiano chafa, mira, estás aquí y vienes, así levantas tus manitas y te crees muy cristiano. Gracias. Y te das cuenta que el enemigo siempre está allí, ¿no? Tratando de hacerte sentir y de no vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, de esto se trata Jueces. Jueces se trata de un pueblo que estaba caminando con Dios. Tú sabes, entran con Josué a la tierra prometida, conquistan a muchos reinos, Dios les da la victoria en todo. Dios les había prometido que lo iba a hacer, pero de repente hay algunos pueblos que se quedan allí y todavía no los exterminan. A Josué ya no le dio tiempo de acabarlos. Y entonces, mientras el pueblo estuvo con Josué, bajo la tutela de Josué o bajo la autoridad de Josué, el pueblo estuvo caminando con Dios. Después muere Josué, pero quedan algunos ancianos que tenían la palabra, tenían presente quién era Dios, y entonces ellos continúan y el pueblo continúa caminando. Pero después que mueren Josué y mueren los ancianos, aquellos que tenían la palabra, aquellos que tenían la manera de cómo enseñar al pueblo, ellos, lo que sucede es que ellos mueren, y ahora el pueblo, ya no hay nadie que está allí. Y entonces ustedes saben el lema que está en el capítulo 17 y en el capítulo último de Jueces, ¿no? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa era la forma en que podemos describir el libro de Josué. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y a veces pensamos luego quizás, pues hacían lo malo y hacían esto y otro. Sí, hacían lo malo, pero ¿sabes? Algunos simplemente habían decidido no estar caminando con Dios, porque pasó algo curioso. Los que salieron ¿cómo se llama? Y empezaron a pelear con los pueblos, los que atravesaron el Jordán, todos ellos había sido una generación que había estado en las luchas, conocía la guerra, conocía todo esto, pero hay una situación. La siguiente generación era una generación que no conocía a Dios. ¿Te puedes dar cuenta? Como nos decía Iván en la prédica de martes allá en Cuernavaca, nos decía que qué pasaría, ¿verdad? Si ahorita murieran todos los viejos, ¿no? Todos los viejos, no sé si tú te sientas viejo, pero te voy a poner como, y quizás te va a doler, ¿no? Pero de 50 para arriba, ¿no? Ya te pasé a molar, ¿no? Pero suponte que de 50 para arriba, ¿verdad? Muriéramos todos, ¿no? Aquellos que hemos conocido también al Señor, aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? Y los jóvenes dijeran, pues vamos, ya se murieron, o sea, hoy vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Y entonces, ¿dónde se acabó? Ya se acabó la relación con Dios, se acabó todo. Y muchos tenían su manera de pensar y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces encontramos esto en el libro de Jueces. La forma de pensar del pueblo en esos tiempos era así. Entonces, cuando nosotros vemos esta manera subjetiva de pensar del pueblo, es decir, que
que era algo que cada quien pensaba de acuerdo a como bien le convenía, porque era un pensamiento de conveniencia. Y hoy día muchos podemos decir, seguimos a Dios, pero saben, a veces tenemos este pensamiento que predominaba en este tiempo, y era esa situación de decir, yo pienso lo que quiera, ¿no? Sabes, hoy día tenemos una gran influencia del mundo exterior, tenemos una gran influencia externa a la iglesia. ¿Y sabes cuál es la influencia? Que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo. Y sabes, a veces nos vamos con la finta y empezamos a creer que las cosas están bien de acuerdo a nuestra manera de pensar. Pero ¿recuerdan ustedes lo que decía Proverbios 3 en el versículo 5 al 8? Es algo muy importante lo que Dios dice. Mira, tú puedes tener tu manera de pensar y a lo mejor has sido influenciado por este mundo, porque yo he visto en este tiempo a muchos cristianos diciendo, pues no está tan mal, o sea, no está tan mal el mundo. Han coqueteado con este mundo, ¿sabes? Hoy con esas enseñanzas, ¿verdad? De coaching, de todas esas cosas. Perdón si alguno está involucrado, no me vinieron a contar nada, te lo digo, pero hay muchas cosas así que te van enseñando, pero que aparentemente están bien, pero que solamente son pensamientos, son filosofías humanas solamente. Pero quiero decirte, Dios nos da un consejo, y cuando tú has venido aquí a la iglesia a escuchar el consejo de Dios, creo que eso te puede servir. Dice Proverbios 3 del 5 al 8, dice, fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? O sea, ¿tú crees que eres muy sabio? ¿Tú crees que tú puedas enseñarle algo a Dios? ¿Tú crees que le puedes aconsejar a Dios? Y a veces parece ser, porque a veces no sé si te ha pasado como a mí, oramos y le decimos, Señor, te pido que por favor me bendigas de esta manera y que me des un carrito, aunque sea un Volkswagen, pero de última generación, y que sea modelo 2026 casi, y estamos pidiéndole a Dios, como acá, aconsejándole, ¿no? Cuando debiéramos decirle, Señor, lo que sea de acuerdo a tus propósitos, dame, Señor, ¿no? Y Él te bendice y Él te da. Pero dice la Escritura, no confíes, ¿verdad? No te fíes en tu prudencia. Confía en Dios. Dice, reconócelo en todos tus, ¿qué dice? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? Es reconocerlo, es decir, voy a hacer esto otro. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos, Dios? ¿Tú qué quieres que haga? Y sabes, somos muy fáciles para tomar decisiones, y después estamos llorando y diciéndole a Dios, mira Dios lo que me pasó. Y dijo, ¿me dijiste? Bueno, Dios no es así. Esta es una representación, ¿verdad? Que no es Dios que nos dice así, pero Dios dice, tú sabes lo que debes de hacer. Dice, considéralo en todos tus caminos. Dice, reconócelo y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ¿y qué? Y apártate del mal. O sea, Dios te da el consejo, Dios te dice cómo hacerlo. Y entramos al capítulo 3 de Jueces. Vamos a ver cómo el pueblo entró en una decadencia moral, espiritual, por tener en poco la palabra de Dios y menospreciar a Dios. ¿Sabes? A veces cuando tú no tomas en cuenta a Dios, tú dices, pues, ¿oraste a Dios? Pues eso es menospreciar a Dios. Eso es no tomarle en cuenta a Dios. ¿Sabes? Y muchos somos así. ¿Sabes? Algunos, cuando has escuchado a algunos que te dicen, hermano, voy a orar a Dios si Dios permite. Claro que sí, hermano. ¿No? Y tú dices, ¿qué tanto tiene que orar? ¿No? Si nada más estamos hablando como de 3 millones de pesos. Entonces, sí, es una gran cantidad, ¿no? Pero quiero decirte algo. Reconócelo en todos tus caminos. Entonces entramos al capítulo 3, ya están allí, capítulo 3, dice de esta manera. Antes de comenzar la lectura, ustedes me dicen, estoy proponiendo dos nombres para este tema, 2 nombres. Ustedes me dicen cuál quedaría al final, ¿les parece? Uno de esos se llama ¿qué necesidad? ¿No? Y el otro tema se llama ¿qué terquedad? ¿No? A ver, tú me dices al final
como pudiéramos ponerle a este tema. Ok, entonces dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Sabes? Estamos en una lucha espiritual el día de hoy. El día de hoy, si tú no te has percatado, hay una lucha espiritual cada día en tu vida. Y quiero decirte que si tú no estás teniendo una relación con Dios, eres muy susceptible, eres una presa fácil para el enemigo. Eres una presa fácil para que él pueda convencerte de que lo que estás haciendo en Dios está mal, ¿no? Pero, y Dios les quería enseñar a través de estos pueblos, les quería no solamente probar su corazón, sino enseñar. Y sabes, hermano, cuando tú has permitido que cosas queden en tu vida y que no las has terminado, ¿verdad? Por ejemplo, ya estás casado y por ejemplo, tienes el teléfono como los 5 teléfonos de las exnovias, ¿no? ¿Para qué los tienes allí? O sea, dime, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿No? Y ahí los tienes y te llaman y te alocas, ¿no? ¿Para qué los tienes? O sea, ¿ves? Son esas cosas que están allí, que debiste haber terminado, que debiste haber cerrado, pero que ahora esas cosas van a venir a tu vida y van a poner a prueba tu corazón, ¿sí? Y sabes, hermano, hay cosas que están allí. Y sabes, Dios va a empezar a tratar contigo porque hay cosas que siempre hemos dejado y no las hemos terminado. Y Dios va a probar el corazón. ¿Cómo dice la Escritura que es el corazón? Dice, engañoso, ¿qué? Más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. Dice que así es el corazón. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová conozco y pruebo el corazón y discierno los pensamientos que tienes. Sabes, no hay más quien te conozca que Dios. Dios conoce bien tu corazón, sabe lo que has dejado, sabe con lo que estás luchando hoy día. Si tú no te has percatado, estás en una guerra espiritual. Cada día, dice la Escritura, que estas cosas les acontecieron para darnos ejemplo a nosotros. Eso es lo que dice en Corintios capítulo 10. Y es algo que tú tienes que tener presente. Sabes, esto no es un juego, estamos verdaderamente en una guerra espiritual. Y Dios les dice, voy a enseñarles para que estas cosas, estas gentes que se quedaron, vayan y peleen con ellos, ellos sepan cómo deben de actuar. ¿Sabes cómo deberían de actuar ellos? Ellos deberían de actuar sometidos a Dios, confiando en Dios, dependiendo de Dios y, ¿sabes?, no dependiendo de las cosas que ellos podían en su capacidad. Bien, dice, entonces versículo 3, dice que Dios dejó, ¿sabes a quiénes? Dice, a los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Dice, fueron para, ¿qué dice? Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había mandado a sus padres por mano de ¿qué? De Moisés. Dios es tan hermoso que a veces en tu necedad, aquellas cosas que tú has dejado pendientes, Dios las va a usar para enseñarte y para que tú aprendas a guerrear con esas cosas que están allí. Sabes, hermano, quizás hoy has venido y estás teniendo luchas. Hay cosas que has dejado pendientes allí y ahora te están carcomiendo y tienes que acabar con ello y tienes que tomar una decisión en Dios. Y si hoy has venido por el consejo de Dios, termina esas cosas que te están separando de Dios. Deja esas cosas que solamente te están distrayendo del plan de Dios. Y luego dice más adelante, versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y ¿qué dice? ¿Quiénes habitaban? ¿Con quién? ¿Ellos con Israel o Israel con ellos? Fíjate, debería de ser diferente, pero fue tanto el que les dieron chance a todos los pueblos, a todos estos
poblaciones que ya estaban bajo el juicio de Dios, y entonces ahora ellos están viviendo como si fueran los extraños, cuando la tierra era de ellos. Ahora ya están allí. Y sabes, hermano, cuando tú estás viviendo en esas cosas que dices, que tú eres muy fuerte, que tú eres un gigante espiritual y que no te va a pasar nada, cuidado. ¿Sabes por qué? Porque a veces jugamos con fuego. Y si tú estás jugando con fuego, te vas a quemar, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, versículo 6, primero ellos no quisieron pelear con ellos. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Dijeron, pues vamos a hacer los vecinos, vamos a hacer que ellos nos sirvan, ¿y qué más? ¿Sabes? Mira lo que pasó. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, ¿y qué dice? Y sirvieron a sus dioses. En eso acabaron. Y sabes, esta historia de los tres jueces que vamos a ver el día de hoy, porque esta nada más fue la introducción, así es que prepárate, nos vamos como a las 5 de la tarde, va a estar bueno. Pero quiero decirte algo, hermano. Ve cómo el pueblo de Dios empezó a ser tan permisivo en estas cosas, que empezó a convivir con los pueblos, y después ya les dijo, pues que aquí están mis hijas para que se casen con tus hijos, y tus hijas tráelas para que se casen con los nuestros, ¿no? Y después, ¿a quién sirvieron? A sus dioses de ellos. Se acabaron. ¿Sabes, hermano? Cuando alguien deja de amar a Dios y seguir a Dios, te voy a decir algo, siempre va a haber, ahora ya dejé a Dios, entonces ahora ¿a quién sirvo ahora? Y eso es un hecho. Calvino decía que el cristiano es el único ¿cómo se llama? O el hombre es el que produce, es una fábrica de dioses, termina con un dios y empieza con otro, ¿no? Y quiero decirte, el apóstol Juan en la primera carta al final se despide, dice, hijitos, cuídense de los ídolos. Y tú dices, pues ya nosotros ya no somos idólatras. No, ve, date cuenta, ¿quiénes son tus ídolos ahora? Ahora muchas veces no buscamos a Dios, no estamos involucrados en las cosas de Dios, porque tus dioses no te permiten venir a la reunión, porque tus dioses, mamón, o sea, las riquezas, ¿verdad? O lo que sea, a veces estás tan metido con tu Dios. ¿Sabes lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Ese es tu Dios. ¿Sabes? Somos idólatras. En ocasiones nos volvemos idólatras de muchas cosas, del trabajo, del deporte, de muchas cosas. Y sabes, hermano, dejamos a Dios. Pero esto es claro, dejas a Dios y sirves a otro Dios. Y esta es la historia que vamos a ver. El primer juez. Estamos allí. En Jueces 3, del 1 al 6, ya vimos cómo Dios va a probar el corazón con aquellas cosas, pero ahora estamos del versículo 7, vamos a iniciar, y dice así de esta manera. Hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron, ¿qué dice? A los Baales y a las imágenes de acera. Eso es lo que yo te decía. Cuando tú dejas a Dios, entonces empiezas a adorar a otro Dios. Quiero decirte que cuando tú en este tiempo has dejado de que Dios sea lo más importante para tu vida, dime por quién lo cambiaste. Ahora, ¿a quién estás sirviendo? ¿Qué Dios es el que está sirviendo el día de hoy? ¿Cómo se llama? Porque cuando tú dejas a Dios y dejas de que Él sea lo que te deslumbre y lo que te apantalle y lo que sea lo más maravilloso, entonces ahora ¿a quién sirves? ¿Sabes? Eso es un hecho, hermano. Y no te equivoques, hermano, como dice el apóstol Pablo, no te equivoques, porque eso es lo que sucede. Lo que roba tu tiempo, lo que roba todo tu corazón, ese es tu ídolo, ¿no? Ahora, no estoy enojado, solamente te estoy diciendo porque me apasiono, perdón. Y dice la Escritura que se sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sabes, hermano? No es esa clase de ira justa, santa, pura. Esa es la ira de Dios. Es decir, ¿cómo pudiste? ¿No te ha pasado, hermano, que, no sé, pero si no has sentido esto y vienes con algo en tu vida y no has sentido esto, hay que orar por ti, hermano? Pero cuando tú entras aquí, dice la Escritura que cuando entramos con acción de gracias, ¿no? Y cuando yo he llegado así, que dices, híjole, hoy esto no fue bueno lo que hice, eso no estuvo bien. Tú puedes entrar y sentarte y levantar tus manos y alabar a Dios así. ¿Te parece que así es? O tú vienes y dices, Señor, perdóname, ni siquiera debería de entrar aquí. La verdad estoy avergonzado porque he pecado delante de ti. Pero nos parece poca cosa el estar mal y venir y parece que Dios no pasa nada. ¿Sabes ante quién nos acercamos? Dice, no al monte donde se oían ruidos y voces. Nos hemos acercado al Dios vivo. Te has acercado al Dios santo, y cuando tú te acercas al Dios santo, hermano, eso es algo muy grave si tú no sabes dónde estás parado. Como una representación de humildad, como una representación de saber quién es Dios. Dios le dice a Moisés, deja tus zapatos ahí, ponte descalzo, porque el lugar donde estás es santo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros sabemos que estamos mal. Pero si tú no te sientes mal cuando estás pecando y entras aquí como si no pasara nada, creo que te has empezado a ser insensible. Y eso está mal. Y dice la Escritura, más adelante, dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. ¿Sabes, hermano? Dice que los vendió. ¿Sabes? Es que, cuando tú vendes es ¿por qué? ¿Por qué vendes algo? Porque ¿a quién le pertenece? A ti, ¿no? Pues yo vendo lo que es mío, ¿no? Y sabes, Dios dice, ok, te voy a poner en manos de Cusán Risataim, porque eso es lo que tú quieres. Dios afirma tu corazón en aquello que tú quieres. Dices, ¿quieres caminar en eso? Ok, ¿te acuerdas como cuando éramos niños? Bueno, en mi caso. Pero cuando le decías a la mamá, ¿puedo meter mi dedo aquí para el azúcar? Está muy rica. No la vayas a meter porque te quemas, ¿no? Y te decía la mamá y te hablaba fuerte. Y vas y entonces metes y ¿qué pasa? Con el azúcar quemándose para los flanes, ¿qué haces? Te quemas, ¿no? Se te hace una ampulota enorme, ¿no? Y Dios dice, y dice tu mamá, eso querías, ¿verdad? ¿Ya tuviste lo que querías? ¿Estás a gusto? ¿Sí? Y lo mismo pasa. Dios te dice, ¿quieres vivir de esta manera? Ok, está bien, continúa de esta manera. Y sabes, algo que debemos de entender es que a veces Dios usa los nombres que pone aquí en la Biblia para indicarnos algo. ¿Sabes cómo se llama? Se llama este rey Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Cusán Risataim, si te parece bonito nombre, no se lo vayas a poner a tus hijos. Significa doble maldad, doble maldad. Bueno, si ahora ya no iban a servir a Dios, ¿a quién iban a servir? A la doble maldad. Ok, ¿ahora quieres servir a alguien? Ok, ahí estás en el camino. Sirve a la maldad. Sirve doble vez a la maldad. Porque eso es lo que hay en tu corazón. Porque eso es lo que quieres. Por eso es que te decía que no, yo no sé si llamarle qué necesidad o terquedad, ¿no? Pero estamos viendo al pueblo de Israel. Estaban viviendo bien, están caminando con Dios y ahí van, ¿no? Entonces dice que estaban con Cusán Risataim y los tuvo presos, ¿sabes cuánto? 8 años. 8 años estar sirviendo a la maldad. 8 años. No a la maldad, sino a la doble maldad. Ahora te voy a decir, quizás tú hoy has venido aquí y veniste aquí porque a lo mejor estás tronado o a lo mejor tú estás pensando en ir a visitar a Cusán Risataim. Pero quiero decirte algo, hay muchos que han pasado ya 1 año mal y la han estado pasando mal y han llegado aquí. Yo quiero decirte a ti, quiero decirte que Dios está esperándote,
que Dios puede perdonarte, que debes de arrepentirte y venir al Señor. No pases más tiempo. Le decía a algunos hermanos, les decía, muchos de ustedes se van de vacaciones espirituales y se van y ya no vienen un año, año y medio, y dices, ¿qué pasó con el hermano? ¿No? Y cuando vienen, ellos vienen y piensan ver a quién, al pastor, ¿no? Ese no puede caerse, ese ya no debe de caerse. Somos susceptibles todos. El que crea estar firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga. Pero quiero decirte algo, mi querido hermano. Primero, si tú no estás sirviendo a Dios, ¿a quién estás sirviendo? Segundo, ¿por qué esperar 8 años? 8 años en tu pecado, en tu manera de vivir fuera de Dios. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Es terquedad? Eso es algo terrible. ¿Sabes? Es el momento. ¿Sabes? Esa era la prédica de hoy. Y quizás tú estás oyendo y diciendo, he estado viviendo con estas situaciones. Mira, y puede ser que sean con cosas de que soy muy chismoso o muy chismosa, ¿sí? Y tienes que ya abandonar eso. O quizás estás viendo cosas que no debes de ver y ahí estás viéndolas. O estás escuchando cosas que no debes de escuchar. O estás haciendo cosas que no debes de hacer. Párale. ¿Sabes, hermano? Porque esto no es bueno delante de Dios. 8 años estuvieron ahí. Pero después, cuando ellos empezaron a sentir que las cosas no estaban bien, ¿sabes qué hicieron? Y clamaron a Jehová. Y eso es lo que podemos hacer. ¿Sabes, hermano? Yo a veces puedo venir con Dios y decirle, perdóname, Señor, estoy avergonzado por mi pecado. Pero quiero decirte es que Dios dice, necesitas arrepentirte. Y quiero que entiendas que eres mi hijo y que te amo. Cuando tu hijo hace algo malo, ¿ya no es tu hijo? Sigue siendo tu hijo. Cuando tú haces algo, no es que ya te perdiste tu salvación, no. Dios está molesto contigo. Y tú lo sabes que Dios está molesto contigo. Pero tienes que regresar a Dios. Debemos de dejar la maldad. Y algunos creen que según su pensamiento, ¿verdad? Que están bien. Pero tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, continúa diciendo esto. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, era sobrino de Caleb. ¿Te das cuenta qué hermoso? Que por ejemplo ellos como familia, era una familia que estaba caminando en Dios, involucrada en las cosas de Dios, y fue tomado este sobrino de Caleb para ser como un juez. Y dice la Escritura que este Otoniel hizo lo que Dios quería. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando tú ves lo que hizo Otoniel, nosotros siempre hemos enseñado que los hombres de la Biblia no es lo que enseñamos, nosotros enseñamos lo que Dios hizo con los hombres de la Biblia. Y Dios usó a Otoniel, a este hombre que estaba relacionado, involucrado con las cosas de Dios, y que él tomó la decisión. Quizás no era el mejor hombre de guerra, pero él estaba dispuesto a hacer las cosas. Y ojalá y que nosotros podamos y tengamos el tiempo de regresar. Hermano, no sé cuánto tiempo estás fuera, pero necesitas ponerte bien. Y si tú estás escuchando este mensaje y crees y dices, bueno, pues sí, he andado mal, ¿quieres seguir así? ¿No? Es chistoso cuando vamos a tomar la cena del Señor, ¿no? Que pasa el hermano con la cena del Señor. Hoy parece que vi que iban a tomar cena, ¿verdad? Bueno, no es por eso, pero cuando pasan la cena del Señor hay quienes hacen así. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿no quieres? ¿No te gusta? ¿O quieres seguir con tu pecado?
¿no? Pues necesitas arrepentirte. Decir, Señor, quiero tomar la cena, sé qué significa esto, lo que tú hiciste por mí. Me arrepiento, Señor. Arrepiéntete, toma la cena. Lo único que puedes pasar es que te mueras, nada más. Porque eso es lo que dice la Escritura. Pero bueno, arrepiéntete, ¿no? Dice la Escritura, versículo 12, vamos con el siguiente juez. Ahod. Volvieron los hijos de Israel, volvieron. Esto es nuevamente. Esto era algo que hacían. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Te imaginas qué es hacerlo ante los ojos de Jehová? Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, mi esposa le decía a los hijos, oigan, ¿qué hicieron? ¿Quién tiró esto? ¿No? Y dice, tenemos unas camaritas allí que me están diciendo. Y ellos luego lo soltaban en la sopa. Y sabes, hermano, más que las camaritas, es la presencia de Dios. Él está mirando qué estamos haciendo. ¿Dónde podemos huir de su presencia? Si aún te bajaras al lugar más oscuro, ahí resplandece el Señor, ¿no? Y dice la Escritura, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eglón, hasta el nombre, Eglón era un hombre, ahorita vas a ver lo que dice la Escritura de él, un hombre muy, muy gordo. Casi la Escritura no habla así o sea, no dice, pero aquí sí dice que es un hombre muy, muy gordo. Y vas a ver lo que representa Eglón. Bueno, te lo digo de una vez, porque ya estoy aquí con esto. Eglón representa el sentirse con dinero, la prosperidad, el dinero, el tener, ¿cómo se llama?, los placeres de este mundo. Eso es lo que representa Eglón, ¿no? Entonces dice que Dios fortaleció a Eglón para ir en contra de Israel, ¿no? Y ahora yo te decía, Cusán Risataim, ¿verdad? ¿Qué dijimos que significaba? Doble maldad. Ahora vemos a Eglón, un gordo que tiene todas las cosas, ¿verdad? Y representa eso, ¿no? Ahora, dice, juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek. Si ves tú, Moab y Amón son los hijos de los descendientes de Lot, ¿no? Con el incesto con sus hijas. Qué tremendo, ¿no? Dice, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Recuerdas cuál es la ciudad de las palmeras? Lo vieron apenas hace no mucho cuando pasaron por Josué. Es Jericó. Y luego versículo 14. Sirvieron los hijos de Israel, ¿a quién? A Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuánto? Con Cusán Risataim, ¿cuántos? Y con Eglón, 18. Ahora, parece ser que cada vez el corazón se hace más duro. Cada vez que tú no vienes a Dios, cuando pecas, debes hacer cuentas cortas, hermano. No tengas cuentas largas con Dios. Por aquí pecaste y dile, Señor, perdóname. ¿Sí? No esperes que pase un mes, 2 meses. Pídele al Señor que te perdone, no tengas cuentas largas. Y dice aquí la Escritura que pasaron 18 años. Cada vez era más duro el corazón. Pero ahora, si no servían a Dios, ¿a quién servían? A Eglón. ¿Quién representaba a Eglón? La opulencia, la riqueza, todo eso. Entonces ahora dime, ¿a quién estás sirviendo tú? ¿No? Porque sabes, a veces si no servimos a Dios, entonces servimos a alguien. Y a veces alguien está sirviendo como te decía, a Mamón, a las riquezas. Estás sirviendo. Y sabes, ya Dios ocupa, ¿sabes qué lugar? Déjeme ver en mi agenda, a ver en dónde pongo a Dios. Porque tengo tan ocupada mi agenda que no sé dónde meter a Dios. ¿Sabes? Nada más tienes dinero y se te olvida quién te lo dio. Qué triste. Porque tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para Dios. ¿Sabes a quién servimos? A Eglón. Por 18 años. Y sabes, si a veces no se ve esto, porque pues la estamos pasando bien, tenemos todo lo necesario, vivimos bien,
pero eso no es vivir con Dios. Porque la vida del creyente no consiste en comida, en bebida o en lo que tenemos. En eso no consiste. No estoy diciendo que está mal, pero lo que te estoy diciendo es que ahora a quién está sirviendo. Sabes, hermano, conozco a muchos ricos que sirven a Dios, que tienen un corazón para con Dios, que apoyan a la obra de Dios, que están sirviendo a Dios. El dinero no les afecta, porque tienen un corazón para con Dios. Pero, hermano, ten mucho cuidado si tu corazón ahora está con Eglón, ¿no? Y estoy hablando simbólicamente. Dice más adelante, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, era de Benjamín, dice, el cual era, ¿qué dice? Zurdo. ¿Por qué dice zurdo? O sea, me da igual que sea zurdo o diestro o siniestra, ¿no? O sea, me da igual, ¿no? Pero no, cuando Dios dice algo o la Escritura nos habla de algo, es muy importante. ¿Sabes, hermano, por qué este hombre era zurdo? Primero, era un hombre con limitaciones según el pueblo de Israel. ¿Aquí alguien es zurdo? Ok, hermano, luego se le ve. Porque algunos, ¿cómo se llaman? Son zurdos y para que no los vean mal, levantan la mano derecha, ¿no? Está bien. ¿Sabes? Eso era antes, hermano, ahora no. Pero cuando era una limitación, por eso lo dice la Escritura, porque era una limitante que él fuera zurdo. ¿Sabes por qué era una limitante? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a sacar la espada, ¿cómo la haces? Los diestros la sacan de aquí para acá, no la metes aquí y la sacas así, ¿no? La sacas del otro lado, el lado contrario. Entonces, cuando pasabas por el detector, así, que ibas a pasar al rey, ¿sabes qué? Te checaban acá, porque vas a sacar la espada. Pero lo que ellos no contaban, que era un zurdo y la tenía escondida del otro lado, ¿no? Ve qué cosas Dios utiliza. ¿Sabes, hermano? A veces tú dices, Dios, ¿yo qué puedo darte si yo soy un zurdo? Si yo soy alguien que quizás no tengo lo necesario. Dios, mírame a mí. Y Dios ya te dice, sí, ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero Dios quiere usarte. Dios quiere hacer las cosas contigo a la manera de Dios. Y entonces dice la Escritura, nos quedamos, sí, dice al final, en el 15 estábamos, dice, era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. O sea, se lo puso de este lado, ¿no? Para que lo sacara así, ¿no? Y dice, ¿qué versículo? 17, sí. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre, ¿cómo? Muy gordo, muy gordo, ¿no? Muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. ¿Sabes de dónde regresó Od? De Gilgal. Ahora había ídolos allí. ¿Sabes? Qué triste que en el lugar donde antes hubo una gran bendición y tu vida era prosperada y tenías victoria, ahora hay ídolos. Y muchos, ¿sabes? He escuchado a muchos diciendo, cuando yo era joven amaba a Dios y participaba y me involucraba. ¿Y luego qué pasó? ¿Cuándo fue que empezaste a servir a tus dioses? Que ahora no estás con Dios. Y date cuenta, a veces no nos involucramos en las cosas de Dios, ¿no? Y dice, versículo 20, y se le acercó a Ahod estando sentado solo en su sala de verano, y Ahod le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla, no sé cómo se levantó, pero pues estaba muy grueso, dice. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su ¿qué? Lado derecho.
y se lo metió en el vientre. Y mira, hizo esto. Aquí no le revisaron. Le revisaron aquí, pero aquí no. ¿Sabes? Por eso aún Dios usa las cosas que tú menos imaginas. ¿Sabes? Tus limitaciones Dios las usa para cuando tú quieres servir a Dios. Pero ven con Dios. Trabaja en Dios. ¿Sabes, hermano? Yo estoy aquí, hermano. Te voy a decir por una razón. Me escogió a mí porque yo llenaba todos los requisitos de Dios, hermano. Y tú dirás, ¡ay! Ya estás pensando mal. No, los requisitos era porque yo era el más necio, porque yo era lo más débil, porque yo era lo más vil. Yo llenaba el requisito de Dios. Y por eso Él me puso aquí. Y quiero decirte que nuestras limitaciones, Dios las usa para su gloria también. Así es que nunca te hagas que tienes muchas limitaciones. Simplemente involúcrate en Dios. Y dice, versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Uf, es muy detallado esto, perdón. Pero imagínense, esto fue algo tremendo, ¿no? Vemos cómo muere esto. ¿Y sabes qué va a pasar cuando alguien se acerca a este Dios, ¿cómo se llama? A este Eglón, a este rey. Lo mismo, cuando tú veas, hermano, que los bienes en este mundo pasan. ¿Alguno se va a llevar algo? Estaba viendo apenas, no sé si ustedes vieron un mensajito ahí que pasaron que decía que un rico había dicho que le echaran su carro de colección en su tumba. Y tú dices, ¿y como para qué? Si ya no vas a poder manejar, ¿no? Pero son de esas loqueras que dices, sí me la voy a llevar. ¿Qué te vas a llevar? No te llevas absolutamente nada. Si tu confianza está puesta en Eglón, en lo que representa Eglón, ¿verdad? Así termina Eglón. Y entonces te quedas sin nada. Versículo 23, salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Sirat, y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme. Y tú dices, ¿no que no se llegan al zurdo? Ahora sí siguen al zurdo, y dice, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra por ¿cuánto? Ahora Dios le está dando 80 años que puedan estar, mientras está viviendo Ahod, están ahí buscando a Dios, ¿verdad? Y yo decía, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Bueno, y vamos con el último. Es el versículo 31, nada más. Dice, después de él fue Samgar, o sea, ya no dice que volvieron a hacer lo malo, pero es implícito. Dice, Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. ¿Qué es una aguijada de bueyes? Una aguijada, los que trabajaron en el campo saben, ¿no? Pero es como una lanza más o menos entre 2 metros y 3 metros, con la que le dan a los bueyes para, órale, camínele, ¿no? Le dan
como una vara, pero en la punta tienen una parte de acero afilada, y con eso le dan para que caminen. Entonces dice que con eso mató a 600 filisteos, y dice, y él también salvó a Israel. Te das cuenta, aunque el verso es muy pequeño, nos da algunas cosas. Sabes, posiblemente Samgar era pues un ganadero, ¿no? Pero no era alguien que podía hacer muchas cosas, tenía quizás también sus limitaciones, no era guerrero, pero lo único que tenía era su instrumento de trabajo para poder hacer la obra de Dios. Y a veces, hermano, tú dices, pues no sé qué hacer, ¿no? Y aquí podemos decir, ¿usted qué es, hermana? No, pues yo soy maestra. Pues usa eso para la gloria de Dios. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy un arquitecto. Usa eso para la gloria de Dios. ¿Y tú qué eres? Ah, pues yo soy un plomero. Usa eso para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos, usémoslo para la gloria de Dios. Este hombre liberó al pueblo de Israel ¿con qué? Con lo que le tenía para el trabajo. ¿Qué tienes tú para involucrarte? ¿Qué tienes tú para caminar en las cosas de Dios? Eso que tienes, úsalo. Úsalo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros ve 3 jueces, te vas a acordar de esto. Hermano, Dios alumbre tu entendimiento en esta semana para saber que no podemos permanecer en nuestro pecado, separados de Dios y sirviendo a alguien que no es Dios. Ten mucho cuidado en esto y que Dios te dé gracia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a considerar nuestros caminos. Ayúdanos a confiar completamente en ti, a depender de ti, Señor. Y Padre, si alguien está aquí en esta mañana y ha pasado tiempo fuera de ti, el no estar caminando en ti, y hoy ha llegado aquí porque él quería escuchar tu palabra o ella, permite que hoy sea el día en que se arrepienten y no esperan más. Y hoy ponen su corazón delante de ti. Y hoy entregan, Señor Dios, y hacen nuevos votos delante de tu presencia, Señor. Guárdales, Padre, por el nombre glorioso de Jesús. Amén.